Hoy se sube al cometa Halley alguien que conoce mucho del universo en el que precisamente orbita el cometa Halley. Porque entre cometas y estrellas, como dice la canción de Leiva, nuestra invitada de hoy se ha pasado media vida mirando al cielo y mucho más allá. Tenemos el placer de recibir a Julia de León, astrónoma y científica española, especializada, ahí es nada, en la investigación de los asteroides. Correcto. Julia, bienvenida. Gracias por subirte al cometa Halley. Gracias por la invitación. A un terreno, además, el espacio, el universo, que tú conoces muy bien. Sí, el mío. Sí. Bueno, venías de La Palma, me decías, porque sí. Ahora mismo tienes, digamos, la sede de tu trabajo allí, aunque trabajes para el IAS. Sí, trabajo para el Instituto de Astrofísica de Canarias, pero el instituto tiene allí el observatorio, el de Roque de los Muchachos, y a nivel de mar pues tiene también unas pequeñas oficinas y pues si lo pides pues te dejan trabajar allí por conciliación familiar. Ajá. Pues llevo ya 12 años en La Palma. Sí. Bueno, la niña Julia, de 6, 8, 10 años, ves que empezamos ya a saco. A saco, sí. ¿Ya sentías fascinación por el universo? Pues mira, esta es una pregunta que me hacen mucho y la verdad es que yo no soy la típica astrónoma que de pequeña tenía un pequeño telescopio, miraba. Yo era una niña muy inquieta y la verdad es que quería hacer muchas cosas, pero sí que es verdad que pronto me gustaron mucho las matemáticas y la parte más de ciencia, ¿no? Entonces yo quería ser periodista, yo quise ser piloto de avión, quise ser bióloga porque me gustaban mucho los animales. Pero al final me fui decantando por las ciencias casi poquito a poquito y fue una cosa muy progresiva. Terminé haciendo física porque, bueno, pues me parecía que era una carrera que englobaba un poco mucha ciencia, no era la base de mucha ciencia. Y bueno, pues estudiando física en la Universidad de La Laguna, la mejor especialidad es la de astrofísica. Sí, obviamente. Y ya en cuanto hice la primera observación, el primer telescopio... Que luego te preguntaré por eso. Me picó el gusanito. Digamos. Te picó el gusanito, efectivamente, porque además lo he leído en una entrevista y así es, tal cual lo decía. Entonces eras una de esas personas privilegiadas para mí, para los que no se nos da tan bien, que sí dominaban las matemáticas y la física, que me parece un mundo súper complicado, ¿no? Eras de las pocas privilegiadas y luego en esa universidad, en esa facultad de física, donde la proporción de mujeres, no sé si eso ha cambiado en los últimos años, pero en la época en la que yo estudiaba era bastante menor a la de hombres. Muy baja, sí. Cuando yo empecé la carrera en el 95, éramos muy poquitas comparado con el resto de compañeros. Luego eso fue cambiando afortunadamente. Yo lo vi mientras hacía la tesis doctoral. Cuando hacía la tesis di clases en la universidad. Sí. Y pude ver cómo ese porcentaje de chicas iba aumentando. Llegó incluso algunos años que era mayor, de chicas que de chicos, y eso se ha mantenido en el tiempo. Entonces ahora mismo está bastante proporcionado. Sí. Terminaste la carrera de física en la Universidad de La Laguna, pero en las prácticas, según contaba hace un segundito, te enamoró la astrofísica. ¿Cómo fue ese momento? Como tenemos la gran suerte al estudiar el grado ahora, ¿no? Ahora es el grado. En la universidad, cuando hacen el máster, pues pueden subir y hacer prácticas en telescopios profesionales, ¿no? Eso es un lujo realmente. Y yo recuerdo eso, ¿no? Apuntar una galaxia y el telescopio se movió, apuntó la galaxia y yo vi aquella imagen en el ordenador, ¿no? Y dije, Dios mío, esto es así, o sea, estoy viendo cientos de miles de estrellas, millones de estrellas en este objeto que existe, ¿no? Que, bueno, no sé cómo explicarlo, me explotó la cabeza, ¿no? Un poco me picó el gusanito, ¿no? Sí. Y ya me decidí que iba a ser la especialidad porque me pareció una pasada, realmente. ¿En qué centraste tu doctorado? Pues esa es otra historia interesante. Yo cuando terminé la carrera coincidimos unas promociones de lo que era el plan antiguo de estudios y el plan nuevo de estudios en física, que como sabes, pues lamentablemente nos van cambiando los planes de estudios cada poco tiempo. Y éramos muchos, nos licenciamos todos, mucha gente a la vez. Entonces había mucha competencia por las becas para hacer las tesis, ¿no? Antes eran becas. Y yo no conseguí ninguna. Tenía una nota, yo era una estudiante promedio, o sea, tenía un notable, así más o menos de promedio, no era una cosa excepcional. Pero conseguí un trabajo, conseguí trabajar para la Agencia Espacial Europea, en un programa de detección de basura espacial. Siempre lo digo que empecé de basurera. Y claro, como la basura espacial se observa y se cataloga en la cercanía terrestre, en la vecindad de la Tierra, también empecé a detectar de manera fortuita asteroides que se acercaban a la Tierra, y por ahí me fui interesando
y de forma paralela pues fui haciendo la tesis en asteroides. Basura espacial es literalmente basura. ¿Qué te encontraste ahí Basura espacial es literalmente basura. Son todos los restos que hemos ido dejando, ¿Sí? Los humanos, durante la exploración del espacio, ¿no? Desde las primeras fases de esos cohetes que mandamos a la Luna, que seguramente todo el mundo lo tiene en la cabeza, ¿no? Que sale el cohete y Sí, se van separando, ¿no? Todas esas piezas quedan ahí. Todo eso se queda ahí, ¿no? En diferentes órbitas, en diferentes alturas. Las que están en unas órbitas más bajas, digamos, a menos altura, el propio arrastre de la atmósfera al final hace que se degraden y se destruyan, pero luego hay una órbita muy particular que es la geoestacionaria, muy estable, Sí. Donde esos residuos se quedan ahí orbitando para siempre. Entonces hay que... de momento, como no tenemos de momento ningún mecanismo efectivo que los limpie, pues lo primero que hay que hacer es ver dónde están, cuántos hay, y un poco catalogarlos. Yo me dediqué a eso durante 8 años. Hasta el momento no han llegado ahí las toallitas húmedas estas que sí encontramos como basura humana en la Tierra, ¿no? Y hubo mucho cachondeo en mi casa, ¿no? Como de tanto estudiar física, acabado de basurera, bla, bla. Trabajas en el IAC, es una institución de renombre internacional, ¿no? Acaba de cumplir 40 años. Es un auténtico referente mundial. ¿Crees que los canarios somos conscientes del empaque que tiene una institución como esta para las islas? Pues fíjate que te diría que no lo suficiente. Es verdad que hemos, también un poco por propio trabajo de la institución, ¿no? que se va haciendo cada vez más esfuerzos desde la institución por llegar a la gente, ¿no? Que eso es súper importante. Y creo que también hay un poco de concienciación, porque hemos trabajado en la base, ¿no? En los centros educativos, en los chicos jóvenes, ¿no? Sí. Que creo que es ahí donde hay que poner el foco. Y creo que ha ido aumentando la concienciación. Yo lo he visto personalmente también en la isla de La Palma. Sí. Cuando yo llegué no se conocía mucho lo que es el observatorio, y tienen allí el telescopio más grande del mundo y la gente como que no lo sabe, ¿no? Pero eso ha ido cambiando con los años y creo que hemos mejorado, ¿no? Todavía hay trabajo por hacer. El IAC tiene 2 sedes, Tenerife y La Palma. Tenerife, por lo que tengo entendido, está quizá más centrado en telescopios solares, la investigación solar, y en La Palma una investigación más profunda, ¿no? ¿En qué se diferencian exactamente las dos? Eso sí, eso es en realidad en los observatorios, ¿no? Los 2 observatorios. Es verdad que el observatorio del Teide tiene un número mayor de telescopios solares, como bien dices, y también se ha ido especializando poco a poco en telescopios robóticos. Entonces tenemos una gran red de telescopios pequeñitos que se operan a distancia, incluso algunos son como automáticos, ¿no? Y luego ya el Roque de los muchachos en La Palma sí que tiene los grandes telescopios de observación nocturna, ¿no? El William Herschel, el Telescopio Nacional de Galileo, el Gran Tecan, que es el mayor telescopio óptico infrarrojo del mundo, lo tenemos allí, y todo eso es para trabajar de noche. Pero también hay algún telescopio solar allí. No estamos hablando del universo. En una frase, es casi un ejercicio académico en un aula. Vamos a ver si eres capaz de definirnos, que seguramente sí, conceptos como galaxias lejanas. Galaxias lejanas. Mira que es difícil. El concepto de distancia resumirlo. es muy relativo en el universo. Realmente galaxias lejanas podríamos decir todo lo que no sea la Vía Láctea. Sí. Y no lo sé, tendría que darte algún número ya en años luz. Pero más allá de sí, nuestra galaxia, todo lo que sean todo lo que no es la Vía Láctea lo llamamos extragaláctico, ¿no? Cuando estudiamos. ¿Exoplanetas? Exoplanetas son todos los planetas que no estén orbitando a nuestra estrella, sino que estén orbitando otras estrellas. ¿La radiación de alta energía? Radiaciones de alta energía, la luz, que es radiación, Sí. es un espectro electromagnético, son 2 campos, un campo eléctrico y un campo magnético, y digamos que se distribuye en longitudes de onda y todas las altas frecuencias, ¿no? Todas las altas energías. Es lo que constituye la radiación de altas energías, ¿no? Son partículas muy, muy, muy cargadas energéticamente. Eso atraviesa a todos, ¿no? Estoy pensando en rayos gamma, por ejemplo, que nos atraviesan de arriba a abajo, atraviesan la Tierra. Incluye los famosos, y entiendo que desconocidos, agujeros negros. ¿Qué es un agujero negro? Los agujeros negros es normalmente suele ser una estrella de diferentes masas, de diferentes tamaños, que van evolucionando, y una forma de morir que tienen algunas estrellas es haciéndose cada vez más pequeñas y aumentando su densidad, porque siguen teniendo la misma cantidad de materia pero en un espacio muy, 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 muy reducido. Sí.
y aumentan tantísimo su gravedad que nada escapa. Pero ni siquiera la luz. Pero todo que queda ahí emiten. dentro. Exactamente. En ese mini núcleo, lo que fuera, ¿no? Exactamente. Bueno, ya que estamos, tengo que hacerte la pregunta, ¿qué es un cometa? Pues un cometa es lo que llamamos nosotros pequeño cuerpo, que es todo lo que queda en el sistema solar si tú quitas los planetas, el Sol, los satélites de los planetas, pues asteroides y cometas, ¿no? Básicamente es una bola de hielo, una mezcla de hielo y roca que se origina a distancias muy lejanas al Sol y que, pues digamos que le da vueltas, y cuando se acerca en su órbita, esos hielos subliman, pasan a estado gaseoso, arrastran polvo y tenemos unas imágenes maravillosas. El más famoso, el cometa Halley. El cometa Halley, donde Cometa estamos Halley, ahora, ¿no? sí. Subido. Diriges el grupo del Sistema Solar del IAC. Sí. Y estás centrada en tu investigación en los asteroides. Sí. Correcto. ¿Qué te llamó la atención justamente de los asteroides? Pues un poco yo empecé a estudiarlos, como te comentaba, de manera casi por casualidad, pero a medida que fui profundizando, me llamó mucho la atención que los compuestos que encontrábamos en los asteroides, por ejemplo los asteroides que son de tipo rocoso, ¿no? que son los más brillantes, Sí. eran un poco los que teníamos en la Tierra, ¿no? Basaltos, olivinos, piroxenos, incluso los que podemos encontrar en el Teide, ¿no? Y luego cuando ya me fui a estudiar otro tipo de asteroides, también encontrábamos compuestos orgánicos, incluso minerales que habían sufrido la acción de estar en contacto con agua líquida durante miles y miles de años, formando lo que se llaman filosilicatos. Es decir, me llamó la atención que teníamos las claves para incluso poder llegar a entender cómo apareció o surgió la vida en la Tierra, ¿no? Entonces eso me encantó, ¿no? Y toda la parte de mineralogía y composición me gustó muchísimo. Lo haces analizando la luz que es capaz de reflejar el asteroide. Claro, los asteroides no emiten luz, esto es importante Sí. Remarcarlo, ¿no? Las estrellas sí generan luz, generan radiación, los asteroides no. Reflejan, igual que los planetas, ¿no? La luz del Sol. Y según el tipo de luz que reflejen, ¿sabes de qué puede estar compuesto? Efectivamente, pues esa radiación que te comentaba antes, ¿no? Sí, Esa sí, luz, sí. esa onda electromagnética, pues lo que hacemos nosotros es descomponerla digamos, en sus unidades elementales, pues como cuando vemos un arco iris, ¿no? Sí, Que simplemente sí. esa luz Exacto. blanca dispersada por las gotitas de agua, pues nosotros utilizamos lo que llamamos espectrógrafos, acoplados a las grandes lentes de los grandes telescopios, y separamos esa luz que nos llega rebotada en el asteroide. Quitamos, entre comillas, la parte del Sol, porque en esa información también incluye viene la parte del Sol también, información del Sol, y lo que nos queda es un poco información de qué compuestos hay en la superficie del asteroide. ¿Eres algo así como una cazadora de asteroides? Sí, puede ser, me lo han dicho muchas veces, Te lo han me dicho gusta muchas mucho el veces. Sí, por término, eso te la lo verdad. digo, porque creo que te va el pelo. ¿Qué hallazgos significativos has descubierto en relación con los asteroides? ¿Qué han aportado? Bueno, yo no, siempre hay que usar el plural, esto es un equipo. Ahora mismo lo más increíble que hemos hecho es que ya hemos sido capaces de mandar una sonda a uno de estos objetos y traer muestras de material de la superficie a la Tierra. Como siempre digo, mis colegas de astrofísica, somos los únicos que podemos tocar las estrellas, ¿no? O los objetos que estudiamos, ¿no? Ellos simplemente se limitan a estudiar esa información que les trae la radiación que emiten los cuerpos, galaxias, nebulosas, lo que sea, ¿no? Pero yo puedo ir a un asteroide y traerme un trozo de asteroide a la Tierra y estudiarlo en el laboratorio, ¿no? Pues estoy pensando en las misiones de NASA, de OSIRIS-REx, Hayabusa 2, etcétera. Y lo más interesante es que estamos descubriendo que en esos asteroides tienen todos los ingredientes con los que se forma la vida. No es que hayamos encontrado vida en los asteroides, que hay que remarcarlo también. Simplemente esos ingredientes para esa sopa primordial de la que nació la vida están ahí. También, ¿no? están ahí. Están ahí. Incluso, En un trocito, aunque sea pequeño. Sí. Incluso las bases del ADN, las proteínas del ADN, los compuestos que dan lugar a esas proteínas están También. Los hemos detectado. Sí. ¿Y qué falta para...? Faltan las condiciones realmente. Las condiciones que creemos que sí se dieron en la Tierra, ¿no? Esa presencia de agua líquida, las temperaturas y las presiones adecuadas, más esos ingredientes. ¿Eres responsable de defensa planetaria de la Agencia Espacial Europea para España? Sí, soy el punto de contacto, digamos, en España. ¿Cuántos asteroides hay ahora mismo orbitando más o menos cerca de la Tierra? Cerca de la Tierra, pues lo miré hace poquito, 47.000, 49.000.
que hayamos descubierto. Son bastantes, no son pocos, ¿no? Sí, pero no están todos, Encima. Y de esos, ¿cuáles sabemos lo que van a ser? ¿De cuáles sabemos cuál es su órbita y de cuáles no? Claro, esa es la población que hemos detectado y los tenemos identificados. Estimamos, por modelos con los que trabajamos a nivel estadístico, que eso constituye aproximadamente un 45-50% del total que hay. Entonces... pero puede darse el caso de que alguno de esos, no sé si de los que ya se han localizado o de los que no, puedan, en un espacio de tiempo X, impactar con la Tierra. Claro, luego tenemos dentro de esa categoría, no todos son peligrosos, entre comillas, ¿no? Como mencionas. Los que tienen un tamaño superior a unos 140-150 metros y los que se acercan a la Tierra en su recorrido alrededor del Sol a una distancia igual o menor que 20 veces la distancia Tierra-Luna, sí, ¿vale? Esos son etiquetados inmediatamente como potencialmente peligrosos. Y de esos tenemos unos 2.000 aproximadamente, y ninguno ahora mismo tiene una probabilidad diferente de cero de impactar con la Tierra en el futuro. Entonces, tranquilidad. Nos quedamos tranquilos. Sí. ¿Cuántos han impactado en la Tierra a lo largo de la historia? Me imagino que miles, ¿no? Miles, sí. De hecho, la buena noticia es que los más grandes, como hay menos, es menos frecuente que impacten, tipo lo que destruyó los dinosaurios, ¿no? Digamos, sí. O el impacto que se asocia con la extinción de los dinosaurios, ¿no? 10 kilómetros, estamos hablando de un objeto de 10 kilómetros, que es enorme. Barbaridad. Hay poquísimos, y eso sí que están todos muy bien identificados y están catalogados y no hay ningún problema. A medida que el tamaño va siendo cada vez menor, aumenta su número, y un aumento en el número implica una frecuencia o una probabilidad mayor de impacto. Cuando llegan aquí, por cierto, ya pasan a ser meteoritos. Cuando atraviesan la atmósfera, sí. Todo lo que pueda quedar y que toque tierra, sí, eso es un meteorito, exactamente. Mientras está atravesando la atmósfera es un meteoro o un bólido si es muy brillante, y cuando están por fuera son asteroides. Imagínate que viene un mega meteorito, un mega asteroide en este caso, y viene hacia la Tierra, y viene directo, vamos, que va a caer un 100% de opciones. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Aparte de gritar y de... Pues depende de con cuánta antelación sepamos que va a ocurrir eso. Esa es la clave. Ahora mismo, de hecho, ya estamos, digamos que la defensa planetaria tiene esas dos patitas, ¿no? La primera es, pues, ¿cuántos hay y dónde están? Obvio, ¿no? La segunda es, vamos a desarrollar alguna tecnología, algún mecanismo que haga que ese posible impacto no ocurra, ¿no? Y eso ya lo hemos hecho, ya hemos empezado a hacer experimentos, en concreto, pues eso, de desvío, ¿no? Tecnología de desvío. ¿Pero con qué usaríamos? Pues usaríamos una nave, ahora mismo es lo que más... ¿Una nave espacial? Ya hicimos el experimento, que es la nave DART, la misión DART de NASA. La lanzamos en septiembre de 2022. Hablo en plural porque yo participo en la misión, ¿no? En septiembre de 2022 impactó, hicimos una prueba, un test, en un asteroide cercano a la Tierra, pero que no iba a impactar con la Tierra, pero era un asteroide binario, es decir, dos rocas, una más grande y una más pequeña, para que se entienda, y la pequeñita le daba vueltas a la más grande. Entonces ese como es el un sistema, sol y la Tierra. sí, como una lunita, digamos. Sistema ideal para hacer esta prueba. Esta pequeñita tenía 140-160 metros, que es el tamaño perfecto. Y lo que hicimos fue agarrar la nave y lanzarla contra... Sin tripulante, obviamente. Yo habría metido más de uno ahí dentro, pero bueno, me lo quedo para mí. Hacerla chocar contra este asteroide y medir cuánto cambiaba, digamos, el periodo orbital, lo que tardaba esa lunita en dar una vuelta al objeto mayor. Lo que hicimos fue que la movimos. Ajá. Entonces, se logró cambiar. Sí, lo modificamos casi, eran 12 horas, pues casi media hora, ¿no? Y muchísimo más de lo que esperábamos, ¿no? Y eso nos da mucha información, porque ya sabemos cuánto tiempo necesitamos para construir la nave, lanzar la nave, a la distancia a la que estaba ese asteroide, cuánto hemos sido capaces de moverlo. Ahora llega la segunda parte, que es que tenemos otra misión de la Agencia Espacial Europea que se va justamente al mismo sistema a estudiar allí, en plano, digamos, in situ, sobre el terreno, qué ha pasado con esa piedra, qué hemos creado. Hemos creado un cráter, no hemos creado un cráter, lo hemos roto, no lo hemos roto, a estudiarlo
con muchísimo detalle. Todo eso es información que tenemos y necesitamos esos números y esos datos para hacer una buena planificación de cara a futuro si esto llega a ocurrir. Porque no lo hemos mencionado, pero tú trabajas habitualmente con proyectos de la NASA, de la ESA, es decir, que estás metida de lleno en todos esos proyectos. Meollo. Sí. Mira, me recordaba ahora que mencionabas esto, la película Don't Look Up, de hace unos añitos, que me encantó, y donde se barajaba esa opción de que un gran asteroide chocara contra la Tierra, ¿no? No sé si se llegaba a plantear incluso en esa película la posibilidad de mandar misiles, ¿no? O de cargárselos directamente. Sí. ¿Refleja bien lo que podría llegar a ocurrir en la Tierra? Realmente, es que en realidad la película es un poco más hacia la parte de cómo reaccionamos nosotros, ¿no? Es un poco una crítica muy bestia, además, está muy bien. Pero sí, de hecho, al principio, esto es solo una de las tecnologías, de las posibilidades, ¿no? Se han planteado muchas más, entre ellas mandar misiles para intentar destruirlo, incluso bombas nucleares, incluso una especie de red para tratar de atraparlos, cosas muy locas y muy divertidas, ¿no? Realmente lo más eficiente ahora mismo es esta cosa, lo que ya se probó, este mecanismo de desvío, ¿no? Intentar que no choque, o sea, es un poco sí, no destruirlo, sino que se desvíe, efectivamente, ¿no? Esta es una de las técnicas que se plantean de desvío, pero hay otras, ¿no? Pero la idea es esa, que no llegue a chocar, ¿no? ¿Qué supondría para Canarias que el ser elegida para la instalación del telescopio de 30 metros? Pues realmente nosotros ya estamos muy bien posicionados a nivel internacional, ¿no? A nivel de observatorios, como te decía, ¿no? Tenemos el Gran Telescopio Canarias, por ejemplo. Y bueno, esto sería pues yo creo que un añadido, ¿no? al papel, al rol de liderazgo que tienen los dos observatorios, ¿no? Que tiene el instituto a nivel internacional, que como te digo ya es bastante fuerte y potente, pero sería un poco un impulso, ¿no? Acabamos de asistir a un hito histórico como es el del proyecto Artemis, de la nave espacial, que han llegado los humanos que más lejos han llegado en el espacio, ¿no? Más de 400.000 kilómetros de distancia. ¿Cuál es la importancia real de esa? Pues básicamente que estamos en marcha de nuevo, ¿no? Ha habido un silencio y un parón con todo el tema de la exploración lunar por humanos, ¿no? La Luna se ha seguido investigando durante muchísimo tiempo, ¿no? Y la verdad es que es una pena que solo lo hiciéramos por temas de política, ¿no? Realmente en aquella época. Y tiene mucho impacto porque esto está enfocado a poner una base en la Luna, ¿no? Ese es un poco todo el objetivo de la misión Artemis 2, ¿no? En diferentes fases, ¿no? Ahora hemos lanzado de nuevo los astronautas, hemos verificado que podemos volver a hacerlo, que está todo bien, y la idea es un poco, la siguiente fase sería ya que vuelvan a pisar la Luna, y todo esto está pensado en la exploración incluso de llegar a Marte, ¿no? El objetivo de que los humanos lleguemos a Marte, ¿no? Con una paradita técnica en la Luna, ¿no? Con todo el tiempo que llevas mirando el universo, ¿has visto algo raro? Cuando digo raro me refiero tipo ovni, tipo naves espaciales por ahí pululando. Y mira que me hubiera gustado, No he visto me hubiera nada. encantado. Jamás. Estuve 8 años trabajando prácticamente 15 noches al mes en el observatorio del Teide con este programa de basura espacial, y recuerdo que todas las mañanas cuando cerraba el telescopio, apagaba todo, me quedaba un ratito por fuera, que todavía era un poco de noche. Sí. A ver si pasaba algo. No pasaba. Entonces, los ovnis entonces solo se han visto en la Tierra, por lo que se ve. Los ovnis en realidad son objetos que están volando y que no identificamos. Esa es su definición. Pueden ser perfectamente desarrollos militares, pruebas de satélite, pruebas de concepto que no tenemos por qué saber, y ya está, ¿no? O cosas que no podemos explicar, o diferentes fenómenos atmosféricos que tampoco explicamos, es decir, no hay que estigmatizarlos, ¿no? De ahí a extraterrestres, yo personalmente no creo que sea el caso. ¿Crees que hay vida más allá de la Tierra, de todos los tipos, en un nivel muy primario, unicelulares, o en ese nivel ya más avanzado que nosotros, quien dice que nos están vigilando, que están escondidos, viendo cómo nos desenvolvemos en la Tierra y que no se atreven a venir porque sería un gran impacto para nosotros? No sé, se ha dicho de todo, ¿no? Eso me gusta mucho. Pues mira, te voy a responder como científica, estadísticamente, sí, tiene que haberla. Pues como decía Carl Sagan, ¿no? Si no, ¿cuánto espacio desaprovechado? Tenemos, solo en la Vía Láctea hay 100.000 millones de estrellas, y creemos que prácticamente todas las estrellas tienen planetas.
Entonces, las estrellas suelen tener 2, 3, 4, 5 planetas. Algún Sol habrá que cumpla las condiciones y alguna Tierra habrá en otra galaxia. El universo es enorme. Y tenemos más de 100.000 millones de galaxias. Entonces, claro, como que te decía, ¿no? Que te explota el cerebro. Sí. Tiene que haber, por pura probabilidad estadística, tiene que haber. Que sea vida como la nuestra, pues no te sabría decir. No se sabe nada, pero... Es posible que estemos detectando signos de vida basado en el silicio o en otro elemento químico. La nuestra está basada en el carbono, el silicio está ahí al ladito en la tabla periódica, y que no la hayamos identificado como vida, porque eso también hay que pensarlo. Claro. Nosotros sí, pensamos que la vida se parecerá a la nuestra. Bueno, es la única que sabemos detectar como vida, porque es la única que conocemos. Entonces, quién sabe si no estamos detectando señales de otra cosa y no sabemos que eso es una señal de que pueda haber vida en otro sitio, ¿no? A nivel personal, y ahora te contesto como Julia, sí. Yo quiero pensar que tiene que haber vida en otro sitio. Porque me parece tan triste que estemos solos. Bueno, tan extraordinario. Y triste también. No, es demasiado, sin dejar de ser triste. Es demasiado espacio. El universo es que es tan grande que si estamos solos, no sé, a mí me da cierta melancolía, ¿no? Me produce ese pensamiento. ¿Se puede ser científico, en este caso astrónoma, y a la vez querer en un dios, en cualquiera? Se puede, y ocurre muchísimo. Te sorprendería la cantidad de científicos que tienen una profunda creencias religiosas y una fe muy fuerte. Sí se puede, claro que sí, porque como no lo sabemos todo, siempre hay un trocito, un huequito para lo desconocido, y ahí puedes encajar, ahí meter un dios o meter una entidad, llámalo como quieras, o hablar de energías o lo que quieras, ¿no? Sí se puede, y de hecho te diría que es casi necesario. O sea, el ser humano, ante esa inmensidad, si ya nos sentimos pequeños pensando solo en la Tierra, si te pones a pensar en universo, te sientes tan poquita cosa que realmente necesitamos creer que hay algo más, ¿no? Que si no... Me parece curioso, a ti obviamente pues probablemente no, pero que estemos en la Tierra, que seamos tan chiquititos, tan pequeños, y estemos tratando de descifrar cómo se creó todo eso inmenso desde aquí, y a su vez eso nos va a explicar. Estamos buscando fuera la respuesta a lo que somos, ¿no? No es una especie de paradoja. Somos excepcionales, ¿no? Que realmente, por lo menos en nuestro sistema planetario, somos los únicos que estamos cuestionándonos estas cosas, ¿no? Y que tenemos el ser humano con ese afán de conocer, que me parece maravilloso. También eso, ¿no? Que seamos capaces de buscar esa respuesta, ¿no? Tan lejos, ¿no? Que es que realmente es donde hay que buscar. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Una gran pregunta, no voy a responder eso yo aquí, ¿no? Y si la respondieses, creo que no daría en la media hora de programa. Pues bueno, ¿de dónde venimos? Parece que lo tenemos un poquito enfocado ya, ¿no? Sí. Todo el tema de las teorías de la evolución, etcétera, etcétera. No tenemos todavía del todo 100% seguro esa primera aparición de la vida, ¿no? Hay muchas teorías también. Sí. Pero estamos trabajando en ello. ¿A dónde vamos? Francamente me preocupa, sobre todo porque soy madre y bueno, pues no sé yo, no sé si lo estamos haciendo del todo bien, la verdad, porque bueno, creo que antes desapareceremos del planeta como especie que va a caer una piedra y va a acabar con todo, ¿no? Realmente no vamos por el buen camino, pero bueno. ¿Ves a la humanidad yéndose a vivir, a colonizar y a destruir de paso otros planetas como en el caso de la Tierra? Es complicado. Es complicado porque el entorno, el espacio es muy agresivo, ¿no? Es muy poco propicio para que estemos nosotros allí, ¿no? Hay muchísima radiación, no hay oxígeno, es un entorno muy malo para los humanos, ¿no? Pero sí puede ser que lleguemos. No lo vamos a ver, o sea, yo no lo veré y no creo que lo vean mis hijos. Es posible que consigamos llegar a Marte en las próximas, pues no lo sé, muchas décadas, todavía queda mucho. Sí. Y tendríamos que encontrar algún tipo de mecanismo para acortar las distancias de viaje, ¿no? Y los tiempos de viaje, porque sí que es verdad que una de las cosas más complicadas es a nivel psicológico nuestro, ¿no? No estamos preparados para eso, a nivel mental. Y puede ser que ocurra, sí, yo creo que sí. La verdad es que cómo no lo sé, porque te digo que es difícil a nivel técnico, pero bueno, hemos sido capaces de tantas cosas que hay que contestar que sí, hay que contestar que sí. Exacto.
la astrónoma Julia de León, con la experiencia que ha acumulado, sigue conservando ese asombro de la primera vez que miró por un telescopio. Sí, y de hecho te diría que me dedico a esto porque mirando hacia atrás, en por qué me terminé haciendo esto, ¿no? ¿Por qué terminé haciendo investigaciones? Que a mí lo que más me gustaba era aprender. En el colegio me encantaba aprender, en el instituto me seguía encantando aprender y descubrir cosas nuevas y tener que estar siempre estimulando el cerebro y trabajando y aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Entonces la investigación, que es a lo que yo me dedico, es maravilloso para eso, ¿no? Resuelves una pregunta y te surgen 3 más, afortunadamente, ¿no? Entonces yo estoy continuamente aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Ese es mi trabajo, quitando un porcentaje de tiempo de gestión, etcétera, y de burocracia, que no es nada bonito de explicar, pero sí que me sigo sorprendiendo y es que seguimos descubriendo cosas, mira, los asteroides, ¿no? Los objetos interestelares. ¿Quién me lo iba a decir a mí cuando empecé a trabajar en esto, ¿no? Que íbamos a encontrar un cometa que venía de otro sistema planetario, ¿no? Eso ha sido una pasada. Y ahí está, ¿no? Siempre hay cosas nuevas, ¿no? Es necesario, por tanto, mantener esa curiosidad. Sí, es fundamental. En tu caso y en el de, bueno, casi que diría de cualquiera, ya no solo de los astrónomos, ¿no? En lo que sea, ¿no? Yo creo que a nivel personal, tener un oficio, no tiene que dedicarte a nivel profesional a eso, pero tener algo que te estimule y que te genere curiosidad es súper importante. Pues nada, muchas gracias, Julia, por acercarnos al universo y más concretamente a tu universo. Gracias a ustedes siempre por la invitación.